Alexandra lanza el tema. Hágala introducción. Hoy vamos a hablar de un tema muy conocido, muy en boom, pero que existe hace muchos años, Beatriz. Así es, Loren. De hecho, ya tiene nombre. Y vamos a hablar de este tema tan particular, el bullying. Bienvenida, Daniela, a Hagamos Clic. Nay, muchísimas gracias. Primero que todo, me siento muy feliz y quiero felicitar a Hagamos Clic y felicitarlas a ustedes porque son muy pocos los podcasts en donde nos dan voz a la gente del común, que realmente vivimos materializados todos estos momentos de pronto no tan positivos, pero de eso es lo que vamos a hablar, cómo eso se puede transformar, y esta es la idea de este podcast, que vean cómo se puede transformar algo que en algún momento se vio negativo, en algo netamente positivo, y cómo se crece basándose en todas esas cosas que de pronto en algún momento pudieron afectarnos. Gracias, Daniela. Muy Así generoso es, tu muchas comentario. gracias. Bueno, nos sentimos felices de esos comentarios. Bueno, Dani, cuéntanos en qué etapa de tu vida empezó este tema del bullying. ¿Fue en el colegio? Cuéntanos cómo empezó todo. Bueno, el tema del bullying empezó cuando yo tenía 10 años. Yo estaba en quinto de primaria. Yo siempre tuve relaciones interpersonales muy agradables con todo el mundo. Por supuesto, pues uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero digamos que eran relaciones estables y buenas y agradables. Cuando llegó a quinto de primaria, una niña, porque fue una sola, se juntó con otras dos y manipuló el salón entero. Estudiaba en un colegio femenino en la ciudad de Cali. Y bueno, empieza todo este tema del bullying y realmente nació por un tema familiar, por el trabajo, la profesión de mi papá. Realmente esa fue la base. Y bueno, de ahí empieza, no sé si ya quieren que cuente cómo se dio. Por supuesto. Bueno, todo empezó porque nosotros hacíamos un ahorro en el colegio de 10,000 pesos mensuales, porque al final de quinto hacíamos un tipo de excursión como se hace en 11, pero cerrando la primaria. Y yo he sido una mujer bastante olvidadiza desde el 98, entonces se me olvidaban los 10,000 pesos y ellas empezaron a molestarme con eso. Y aquí hay un punto clave, y es cuando esas alarmas inician y no nos damos cuenta y lo tomamos como, pero es que pues eso es molestando. Es un chiste. Ellas me están haciendo un chiste. Y ya después, pues como somos niñas, entonces ellas de pronto se empezaron a dar cuenta de cosas que todas las niñas tenemos que nos afectan, inseguridades, cosas que de pronto de nosotras no nos gustan. Y se dieron cuenta que por el lado de mi papá no me hacían daño, porque me siento supremamente orgullosa, porque mi papá es un profesional impresionante, increíble, admirable. Entonces empezaron ya a meter con mi físico. O sea, un tema de envidia entre las exactamente. mujeres, que es como lo más común, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Bueno, y entonces empieza ya un tema de pronto al principio, yo ni lo percibía realmente. Cuando de pronto en las materias, no sé si ustedes cuando estudiaron en el colegio era igual, pero entonces está la autoevaluación. Pero entonces la autoevaluación la hacían los mismos compañeros, no era tan auto. Entonces, cuando de pronto me tocaba que me dieran mi nota, empezaban todas a darse las notas así entre todas. La nota mía. Me hacían perder la autoevaluación. La burla, y yo decía. Y yo he sido siempre una persona muy noble, lo digo sin jactancia, simplemente no soy de entrar a irrespetar, no. Entonces, yo me quedaba callada. Cuando avanzando pues el tema, a mí me empezaban ya a dar nervios de llegar al colegio. Yo ya iba en la buseta y me vomitaba de los nervios de llegar al colegio porque sabía lo que me esperaba. ¿Qué me esperaba? Pues resulta que yo llegaba al salón y teníamos una cartelera donde estaban todos los cumpleaños de cada una dividido por meses. Las foticos. Las foticos, exactamente. Y yo cumplo en el mes de julio, por cierto, ya casi cumplo años.
Y bueno, cogían mi ¿Cuántos foto, años? 27 años. Ay, Muy bien bella vivido. juventud, Sí. Lore. Y me Divino tesoro. Aquellas Divino épocas. Sí. Y me bajaban la foto, la despegaban de la cartelera, la ponían en el piso y empezaban a decir unas vulgaridades que ni siquiera me atrevo a decirlas acá. Pero recuerdo yo que en mi inocencia de ese momento yo decía, ¿cómo una niña de 10 años que todas tenemos pueden salirle palabras tan fuertes hacia otra? Me pisaban la foto, no me dejaban entrar al salón, me escondían los útiles. Dani, perdóname, ¿ningún profesor se dio cuenta de Ya esto? voy para allá. Sí, porque ven, ahora que hablabas de las notas, ¿cómo hacían ellas para tener tu nota? ¿Cómo lo manejaban? Eso, primero, bueno, para responderte primero, lo de las notas era una pregunta al aire. La nota de Daniela Fernández, ¿cuál es? ¿Cuál creen ustedes que es? Tú. Y ahí estaba. Entonces ponían, en ese colegio recuerdo que las notas no eran ni por números, sino por letras, pero no normal como A, bueno, no, sino era LP, NL, LP, L y S, que era no logró, logro en proceso, logró y logro superado, que era como decir el 5. Pues ellas en todo me ponían NL. Y mis papás no me pueden dejar mentir que yo era muy buena estudiante. Pues a mí me empezó a ir pésimo en el colegio por todo este tema del bullying dentro del salón de clase. La inseguridad que te genera eso. Claro, exactamente. Y hubo un punto donde, por ejemplo, en ese colegio nos daban una misma profesora nos daba sociales y lengua castellana. Entonces yo decía, claro, ¿cómo no se dan cuenta? Pero lo que te digo, no era en ese tiempo, aunque fue hace muy poco, porque yo soy muy joven, pero no era un tema que se hablara tanto. No, el tema del bullying, de hecho, el tema de la depresión, de la ansiedad, pues yo no lo escuché nunca cuando estaba en el colegio, de no, es que mi amiguita no vino porque está en un proceso, porque está en depresión o porque tiene trastornos de ansiedad. Realmente eso Sí, no era tan común. Tan común, exacto. Y entonces, para continuar con las cosas que me sucedían, un ejemplo, estábamos en clase de artes plásticas. Y como éramos niñas, entonces nos enseñaban cosas que de pronto ahora no enseñan mucho, que era el óleo y todo este tipo de cosas. Y el óleo, para hacer un contexto, es como una crayola, como una arcilla, y eso se moja como con thinner, algo así. Okay. Y con eso se pinta, así te da el tono. Me acuerdo demasiado que nos hicieron hacer unos jarrones, así como parecido a este, de hecho muy similar, y yo estaba haciendo mi jarrón feliz, cuando yo veo que la profesora se va y a mí me empieza este corazón, porque yo decía, claro, la profesora se fue, van a venir. Y venían como uno lo ve en las películas de Estados Unidos, y me hicieron un círculo, y empezaban a decirme, no, es que no, unas palabras terribles, o sea, madrazos, mejor dicho, unos temas increíbles. La verdad, yo no entiendo, vuelvo y repito, cómo a una niña de 10 años le pueden salir tanto odio. Increíble. Y me decían todo, claro, y yo dentro de mí, yo decía, Daniela, no vas a llorar, era inevitable. Entonces se me salieron las lágrimas. Por supuesto, como esto es con thinner, Claro. las lágrimas me corrieron el dibujo completamente. Saqué NL, perdí 1. Entonces empezó esto a ser parte ya parte académica, entonces yo iba al baño y me entregaban las notas y yo las rompí y las vaciaba por el inodoro, porque yo no iba a llevar a mi casa. En mi vida había sacado ni siquiera un aceptable, un 3, pues, para los que de pronto no saben. Entonces se volvió un tema muy fuerte. Ya después de esto, cuando ya yo digo, yo necesito solucionarlo, yo estoy muy afectada. ¿Nunca le contaste a tus papás en ese momento que estabas sufriendo ese ataque y esa...? No porque yo tampoco quería mostrarme como la débil ante mis papás, porque, ojo, además eso te hace eso, ¿no? O sea, te hace sentir que tú eres el débil realmente. Y cómo la sociedad empieza a enseñarte a defenderte pero porque no aprendemos mejor a respetar a. Nosotros no tenemos que vivir escudándonos a ver cómo hago yo para que no me la monten. No, porque no aprender más bien a que nos tenemos que respetar entre todos y que yo no sé cuál es tu herida ni la tuya. Mejor no te digo nada. Exactamente. Mejor no te digo nada. Entonces, volviendo a lo que pasó, un día estábamos en clase y empiezo yo a ver que se pasan un libro. En ese momento, no sé si las niñas que me vean recuerdan, o de pronto tus hijas lo usaron, Lore, unos diarios de la Barbie,
que se abrían como con unos códigos que eran el bolsito de la Barbie, Sí. el taconcito de la Barbie. Divino, Bueno, sí. en ese colegio era demasiado exigente en todo aspecto y uno de ellos era el tema del recreo. Cuando salíamos a recreo, todo el mundo tenía que salirse del salón y cerraban las puertas del salón. Y mi amiga, le tengo que decir el nombre porque ojalá algún día vea este video, Valeria Tavares, a la que tengo muchísimo que agradecerle, no la volví a ver de verdad. Esa niña fue la única que estuvo conmigo en ese momento. Y ella me dijo, vamos a escondernos y vamos a quedarnos en el salón y vamos a coger ese diario porque esa es tu única prueba. Pausa, aquí tengo que devolverme un poquito. ¿Por qué era la única prueba? Porque yo ya había ido al psicólogo del colegio con ellas. O sea, el colegio ellas sí se estaba pusieron- enterado y sí estaban Claro. siguiendo un proceso. Claro, cuando el colegio así empieza el proceso, me parece verlas, ellas estaban al lado mío, eran 3, estaban al lado mío y yo me acuerdo que una le daba codazos a la otra y le decía, no llores. Y ahí me acordé yo de mi prima, porque mis papás no sabían, pero mi prima María del Mar, que ha sido como mi hermana, sí. Mi prima me decía, no seas boba, no llores, no mostres la debilidad, no sé qué. Eso es lo que mi prima, con una personalidad muy diferente a la mía. Pero yo sí soy, pues, y todavía, la sensibilidad en carne. Flor de piel. Te digo, me tienes, de pronto he hablado poco en este podcast porque me siento afectada. Saber que tú estás contando esto, tuviste la valentía, lo agradecemos a propósito de contar tu historia, porque cuántas personas lo viven, Claro. cuántos niños y niñas lo viven, y estoy completamente segura que ni los papás, mira lo que estás diciendo tú, y de pronto ni siquiera los profesores se dan cuenta. Claro. Entonces tú sabes lo que puede afectar en la vida de las personas. Por supuesto. Entonces, cuando fuimos al psicólogo, claro, ellas se pusieron a llorar todas. Entonces ya todas éramos unas víctimas. Pasé de ser víctima a ser victimaria. Entonces, pues bueno, entonces el colegio tampoco hizo absolutamente nada. Esto tengo que decirlo y los colegios tienen que ser muy cuidadosos en esto. El colegio en ese momento tenía una rectora, doña Gloria, que tenía Alzheimer. Entonces yo iba un día donde la señora y le decía, buenas, mi nombre es Daniela Fernández y me está pasando esto. E iba a la semana y pues la señora ya no se Gloria ya no acordaba. sabía Ya no que yo era sabía Daniela que- Fernández. Entonces yo digo que los colegios, aquí un paréntesis, no solamente se pueden convertir, y como tal los centros educativos no se pueden convertir simplemente en una cosa de resultados. El medio es muy importante. El medio, cómo se consigue el resultado, es importante. ¿Y esto qué es? El proceso de los estudiantes, no solamente académicamente, sino como seres humanos. Al final eso es lo que hacemos, ¿no? Ser seres humanos con aptitudes intelectuales, cognitivas, o llámelas como quiera, pero al final ser humano. Y cuando Así el ser es. humano se le blinda esa parte humana, valga la redundancia, pues creo que se sufre bastante en la vida. Entonces, bueno, el caso es que el tema del colegio, tachado, imposible. Ven, Daniela, cuando existían todos estos episodios, cuando ya el colegio se da cuenta, cuando ya llaman a estas niñas y eso, ¿qué sigue? ¿Qué sentías tú? O sea, de ver que el colegio no tomaba riendas en el asunto, ni pasaba nada. ¿Qué pasaba contigo y cuál era ese sentir tuyo? ¿En qué te refugiabas? ¿Qué hacías? Este es un punto divino. Mi refugio siempre fue Dios. Yo siempre le decía a Dios mío, si yo estoy viviendo esto tiene que ser por una razón. Ojo, yo tenía 10 años y tenía la capacidad en ese momento, siento que me la daba Dios, no encuentro otra explicación, de poder decir, si esto me está pasando, tiene que tener una razón de ser. Pero muéstramela, le decía yo, muéstramela. Para contarles lo del diario, que ese es un punto clave, resulta que cojo el diario, nos escondemos, no nos ven, cojo el diario y lo reviento contra uno de los asientos porque tenía La clave, clavecita, la clave. la clave. Y yo no sabía qué página era peor que cuál. Perdóname, ese diario era de esas 3 niñas. Las Claro, 3 se escribían las ahí. pasaban, se lo Ok. pasaban y yo veía que ellas se pasaban el diario, Y me escribían. miraban y se burlaban. Y yo dije, en ese diario estaba mi salvar. Y Valeria me dijo lo mismo. Valeria en ese entonces me dijo, Daniela, vamos por ese diario. Esta es tu única prueba y si tú te vas a ir de este colegio, tú tienes que dejar el diario. Y así fue. Ya con el diario en mano, ya yo digo, o le digo a mis papás, porque yo no me puedo ahogar en esto. También tengo que decir algo, la mente es muy poderosa en el sentido de que yo jamás tuve una depresión
o sentí ganas de irme de este mundo, o jamás. Cosa que le agradezco mucho a la vida, a Dios, a todo. Tu valentía, Dani. Porque sí, la verdad sí, fui muy valiente, incluso sin tener, no siempre el valiente es el que se ama como es. Y eso también es muy importante dejarlo claro. Ahora nos enseñan que el flaco tiene que amarse flaco, el gordito tiene que amarse gordito, el del pelito corto tiene que amarse de pelito corto, el de pelito largo de pelito... Y entonces nos tenemos que amar como somos. Y eso está muy claro y es muy importante. Pero también es muy importante cómo ese amor propio no choca con mi cuidado. ¿Realmente estás conforme con lo que tienes y eres? Es el tema de aceptación ¿O no? más que otra cosa. Exactamente. Entonces, cuando ya sale lo del diario, el diario fue terrible. Ahí es donde yo me doy cuenta de la razón del bullying. Ahí es donde dice que el papá hace esta cosa y debe 3 meses, 30,000 pesos, 3 meses del pobre estúpida, pobre boba, pobre... Bueno, me acuerdo un día que me compré un dedito de queso. Yo soy de contextura gruesa, soy una mujer grande, la cual yo tengo que cuidarme. Ese es mi diario vivir, cuidarme en la comida y cuidarme con todo. Y yo estaba feliz comiéndome un palito de queso que en ese momento costaba 500 pesos el palito y 500 pesos el vaso de gaseosa, eso ya ni por ahí. Y yo me compré el palito de queso y había una rampa, por ahí subían o sea, esta era la cafetería y aquí había una rampa por donde subían los buses. Y me paro yo cerquita a la rampa y pasa una de estas mujeres, de estas niñas en ese momento, y me dice, no vaya a bajar mucho que se rueda, gorda y huetantas. Qué horror. Y yo... Increíble. Y yo, Dios mío. Y tengo que decirlo, yo no era gorda en ese momento, era una niña normal, grande, como lo soy ahora, orgullosamente grande, gracias a mi padre. Pero, y era así, entonces, claro, no, pues yo, ¿qué hice? Boté el palito de queso, ¿quién se lo come? Sí, no. Entonces ya... ya... lo que se logra, ¿no? Ya con el tema del diario, ya digo yo, bueno, ya con esto sí voy para adelante. Y entonces le cuento a mi mamá, me acerco a mi mamá y le cuento a mi papá. Y claro, ellos obviamente les llama mucho la atención. Dios mío, ¿se va a acabar el año escolar y apenas nos cuentas? O sea, y yo le dije a mi mamá, no quiero solución, no quiero ir a hablar con el rector, no quiero eso, yo quiero irme del colegio. Eso es lo que yo quiero. Pero habían 2 razones. Una, pues por lo que había vivido. A mí no me gustaba ni pasar por ese colegio. Pero 2 era porque, vení, yo quiero hacerme una prueba yo misma, ir a otro espacio. Si me pasa lo mismo, el problema soy yo. Claro. Y esa era una prueba que yo quería. No todo el mundo en la vida de uno puede estar equivocado, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, quiero hacer esta prueba. Y mi mamá, como siempre, y mi papá, recuerdo que fuimos a la última entrega de notas y mi mamá le entrega el diario a Cristi, me acuerdo que era el nombre de la... No se me olvidan ni los nombres de las niñas, no me olvida el nombre de nada de las personas que estuvieron ahí. Eso tengo que decirlo. Con toda esa sí, no se me olvida. Te marcaron. No se me olvida. Y bueno, entonces mi mamá coge el diario, lo entrega y esa es la prueba y nunca más volví a saber del colegio. O sea, conté todo lo que sucedió y hasta ahí llegó eso. No perdiste el año, por No, supuesto. no perdí el año, yo pasé quinto. Porque tu tema no era académico, evidentemente era un tema de matoneo, de bullying y de acoso todo el tiempo. ¿El colegio qué dice en ese momento? Que lo iban a revisar, que lo iban a revisar, pero esas niñas, yo no tengo ni idea si ellas se graduaron de ese colegio o no tengo ni idea. ¿Qué año era ese, Dani? ¿Qué año? Yo estaba en quinto de primaria, ¿qué año habrá sido eso? Si yo tenía 10, Samuel nació en el 2005, eso tuvo que haber sido 2009. Yo quiero hacer una pregunta muy importante. ¿En algún momento te diste cuenta de la vida de esas niñas? Claro, esa es la parte que me falta y es una parte hermosa. Pero antes de hacer de contar esta historia, tengo que decir que lo que voy a contar no es porque demerite a nadie, no, al contrario. Resulta que un día estoy saliendo yo de la iglesia, estábamos en una Eucaristía. Cuando salgo yo, ese día iban los padres. Y ese día fue muy fuerte porque yo estaba en el baño y claro, yo las veía y yo huía de donde ellas estaban. Lógico. Cuando yo salgo del baño estaban las 3 juntas.
Yo no sé si de pronto ustedes se acuerdan cuando uno le decía una mentirita a los papás o cuando uno, el novio, le cogía el celular y uno no quería que se lo cogiera, que uno le da un vacío aquí, que le pasa como hasta la espalda. Ese era el vacío que yo sentía cuando las veía. Eso producía en ellas en mí. Ay, qué pecado, qué horror. Y salgo yo del baño y salgo yo a correr y yo, Dios mío, cuando yo me sentí así, yo empecé a orar. Y estaba en todo el frente porque quinto, los salones de quinto quedaban en todo el frente de la iglesia. Y llego yo y empiezo a orar y yo, Señor, por favor, muéstrame la razón. Todas las personas, los seres humanos, actuamos de cierta manera por una razón. Nada es porque sí. Cuando le pido yo eso a Dios, esa fue la primera vez que Dios me habló, literal. Entra María Paula, perdón, es una de las niñas, entra ella con su mamá en silla de ruedas. Entra. Y cuando ella me ve, que yo la veo, ella no sabe qué hacer con la mamá, con la silla de ruedas. Ella no sabe para dónde llevársela. Y yo me acuerdo que yo miré arriba y yo dije, esta es la razón. Ahora lo entiendo todo. Por eso dije que no quiero decir que tener a un familiar en esto, porque ninguno estamos exentos de que nos pase algo así, demerite, no. Pero sí siento que de pronto eso a ella le generó algo en su corazón que hizo quería desquitarse de alguna forma. Cantidad de inseguridades, y eso es válido. Es válido. Pero tampoco puede ser que por esto le hagamos daño a otras personas. Y niñas tan chiquitas. Sí. No puede ser. Resumidamente, esa es mi historia. Digamos que yo ya me voy de ese colegio, paso a otro colegio maravilloso en la ciudad de Cali. Increíble colegio. Donde no te pasa nada de esto. Hasta el sol de hoy. O sea, no eras tú, Dani, lo ratificaste. Lo ratifiqué. Ya lo sabíamos, pero lo ratificaste. Gracias, Lore. Sí, y además de esto, cuando yo, no tengo que decirlo, que cuando yo empiezo a avanzar en la vida, ¿cierto? Y empiezo a salir ya de noche, a compartir con personas en diferentes escenarios y demás, pues sí empiezan a llegar a mí secuelas de ese momento. Ya te quería preguntar eso. ¿Qué pasó cuando saliste de todo este entorno en tu vida y ahora que ya eres una mujer adulta? No ha sido fácil porque a veces cuando no se sana de raíz, pues eso es como cuando uno se esguinza un pie y nunca va a que se lo enyesen o se lo inmovilicen. Entonces sí, se te desinflama y te baja, pero si vuelves y te tronchas, vuelve y te molesta. Es lo mismo. Son heridas que quedan en el alma, de pronto en el corazón, pero a eso también quería llegar. En el momento que yo estaba en quinto y demás, de pronto el psicólogo no era tan, si tienes un problema, al psicólogo, como ahora. Ahora decir estoy en terapia es completamente normal. Sí. Es más, todo el mundo debería estar en terapia, según en algún momento de la vida. En algún momento de su vida. Sí. Entonces, de pronto, el psicólogo en ese momento para mí no era una solución, no era una opción más bien. Y ahora grande, tengo que decirlo, estuve en una terapia hace muy poco, hace 1 año, 2 años. Y fue muy sanadora. Qué bueno. Y fue muy sanadora y claro que hay temas fuertes. De hecho, cuando eso terminó, yo me acuerdo que yo decía, y tengo que contarlo, claro, mi carácter cambió, por supuesto. Ya yo iba a un lugar y yo veía que una niña me miraba 2 veces y yo, bueno, ¿esta vieja qué? Y ya yo iba para adelante. Y yo era reactiva. Realmente. Claro. Te puso a la defensiva todo el tiempo. Entonces llegó un punto donde yo dije, yo me encuentro a esta niñita, porque claro, eran 3, pero realmente era una. Era una la que manejaba el grupo. Siempre pasa. Y cuando yo decía, yo me la vuelvo a encontrar. Y ya en este momento de tu vida ya no aguantarías. No, eso lo decía yo antes. Y vuelvo a repetir, Dios me ama tanto que como para decirme, esa no es la vida y así no se manejan las cosas. El hermano de ella estudió con mi hermano en el mismo colegio en Cali. Increíble. Cuando voy a un día de la familia, Samuel me dice, ese es el hermano de esta pelada, mi hermano Samuel. Cuando yo la veo. Y te la encuentras de frente. De frente, venía así. Y yo solo pensaba si ella supiera todo el daño que me causó, todo el dolor que me hizo sentir. Las veces que yo pedí a Dios levantarme con fiebre para que mi mamá no me mandara al colegio. Si ella supiera.
pero la vida se lo va a enseñar o se lo va a mostrar. No de manera negativa, seguramente de manera positiva, pero en algún momento eso no está en mis manos. Y siguió derecho. Y después vuelvo y me la encuentro en la Universidad Javeriana de Cali. Estoy saliendo del baño y está ella, pero fue muy lindo porque dije yo, ya no me das vacío en el estómago. Ya, ahí te das cuenta, lo superé. Lo superé. Ya no me das vacío. Ya te veo y digo, ojalá hayas sanado, porque yo ya sané. Qué bueno, Dani. Y esa es la historia, es una historia muy linda. Y ya para cerrar mi intervención larga, quiero decir que esto es para estar siempre pendientes. No minimicemos el dolor del otro, no ponderemos el dolor. El dolor no se pondera, porque el dolor es interpersonal y es único de cada persona. Eso es muy importante. Entonces no puedo ponderar qué tanto te duele lo que yo te hago. No es que tu error fue peor, es que lo que tú me dijiste fue peor que lo que yo te dije. ¿Tú cómo sabes? Sí, no. No ponderes lo que siento. Y cuando entendamos que en esta vida estamos de paso y que tenemos que tratar de hacerle a la gente que pasa por nuestra vida ese paso más ameno. Esa es la labor que tenemos. Entonces vamos a dejar de pensar tanto en cómo te hago daño y más bien cómo te ayudo a crecer. Y yo creo que ese es el mensaje de este podcast. Respetémonos, amémonos, porque ahora el bullying lo veo como un negocio. Hay un reality, que tengo que decirlo, hay un reality que me dejó bastante asombrada, porque yo que pasé por el bullying y que sufrí de bullying, yo decía, oigan, ellos están haciendo dinero con esto que están haciendo. Increíble. Con sí. este bullying que le están haciendo a esta muchacha y a este muchacho. Terrible. Con el matoneo, eso fue muy fuerte. Además Ojalá las personas que hicieron esto, ahora que salieron de ese lugar, puedan ver lo que causaron. Porque no era bobada y no es victimizarse. Es el dolor real. El dolor se siente. Y lo peor de todo esto es que si es un programa de televisión, ¿cuántas personas, niños, lo ven? Y si alguno de esos niños tiene esos sentimientos o esa, de pronto, su personalidad da para hacer todo este daño a los demás, porque además los niños son crueles en su gran mayoría, y es por el hecho de ser niños, imagínate lo que hace la televisión de mostrarte Claro. que eso está bien. Claro, porque es que en la sociedad lamentablemente hemos normalizado una cantidad de comportamientos que no son normales. Agredir al Exacto. otro no es normal, No es normal. burlarnos del otro no es normal, hacer una crítica con el ánimo de destruir no es normal. Y en la sociedad nos estamos acostumbrando a eso. Y eso es lo que queremos romper. Y por eso hoy, Dani, gracias y mil veces gracias, porque sabemos que este tema va a llegarle al corazón y a la vida de muchísimas personas que han vivido lo mismo que tú, que hoy tienes la fortuna de contarlo fortalecida, Claro. porque creciste, te formó y te hizo más fuerte, Dani. Pero pueden haber personas que deben estar devastadas porque no lo pudieron superar, o con tu ejemplo hoy poder salir de eso, porque se dan Claro. cuenta que se puede salir. Así Adelante. es. Sí, Es muy importante, Dani, decirle a la gente, a los padres de familia, que estén muy pendientes de sus hijos. Lo que tú decías ahora de no minimizar absolutamente nada, sí es importante. Por el hecho de ser niños, no es decir, es que es un niño y los problemas son problemas para ellos. Así que hay que estar muy pendiente, escuchar a los niños y los colegios, por favor, tener en cuenta, Dani y Loren, de que hay que educarlos, de que hay que hacer campañas para que los niños sepan lo que es el matoneo, sepan lo que es el bullying y que no siga pasando esto en los colegios para no marcar la vida de tantas personas. Sí, las campañas tipo educación sexual deberían de extenderse también a educación personal, o no sé cómo se le pueda llamar, pero deberían haber campañas sobre esto. Yo fui personera y no puse ni una cortina en el colegio, ni puse Gym Day todos los viernes, pero hice una gran labor con el bullying con 2 o 3 personas y esa era mi misión realmente cuando estuve en 11. Y lo hice, lo logré y me siento muy feliz. Y cuando mi hermanito estaba en el colegio, ya para cerrar, me acuerdo que él decía, ay, hermanita, hay un niño más chistoso que es todo gordito y de re amiguito mío, y lo molestamos y no sé qué. Y yo, ojo gordo, tu hermana lo vivió. Y no es molestando. No es molestando. Y después cuando el niño creció se dieron cuenta. Yo creo que
Pues, si mi hermano ve esto, lo va a recordar. Y el niño cuando creció, de hecho el niño ahora es así. Claro. Y claro, y el impacto fue bastante. Para cerrar, quiero simplemente dar un mensaje a alguien. Si de pronto alguien lo está viviendo, esto no solamente es en el colegio, esto es en la universidad, esto es en el trabajo, esto es en la vida, porque esto se da de los seres humanos. Entonces puede ser en cualquier etapa de la vida y no está mal. Si tú tienes 60 años y te duele que te toquen un tema, no está mal. Porque todo esto es proporcional a lo que estás viviendo y en la etapa de la vida que estés. Y si lo estás viviendo, alza la mano, pide ayuda. Si crees en Dios, pues refúgiate en Él. Si no, refúgiate en lo que creas. O refúgiate en ti, que es lo más importante. Y busca esa manera de encontrar algo que te haga sentir feliz, que te haga sentir bien, que te haga sentir tranquilo. Somos perfectos en nuestra misma esencia. Y la vida simplemente es eso. Estamos de paso, nos moldea, aprendemos, nos paramos. Y hoy les puedo decir yo que sané, que me siento muy orgullosa de mí, de lo que soy hoy, de la Daniela Fernández de hoy, de mi papá, por supuesto, del trabajo de mi papá, que fue el inicio de todo esto. Y nada, yo sí recomiendo que se junten mucho a Dios. Es una invitación que los hago. Que Dios los bendiga y me siento feliz de poder hablar este tema hoy con tanta tranquilidad, con tanta serenidad y con tanta seguridad, que es lo más importante. Qué lindo, Gracias, Loren. Dani. Gracias, Dani, porque me encanta que esto pase en Hagamos Clic. Siempre lo decimos Loren y yo, de traer personas con testimonios, con vivencias y que dejemos un granito de arena Claro a todas que sí. esas personas que nos ven y nos escuchan para que se sientan mucho mejor. Mil y mil gracias. Mil y mil gracias, Dani, nuevamente. Y a todos estar atentos en sus casas y en sus entornos, porque no es normal que nos hagan sentir mal. Así es. Así es. Hagamos clic juntos siempre con este tema y con 1000 temas que vamos a tocar siempre en nuestro podcast, Loren. Sí, así es. Chao, chao. Chao, chao.